Hola, en este ejercicio vamos a ver un problema en el que vamos a calcular el trabajo que realiza una fuerza sobre un objeto que está en un plano inclinado y la fuerza tiene distintas direcciones. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Vamos a suponer un cuerpo que se desliza por un plano inclinado de 20 grados y se desplaza 3 metros. El coeficiente de rozamiento es de 0,2 y la masa del cuerpo que se desplaza es de 1 kilo. Y suponemos una fuerza constante aplicada sobre el cuerpo que tiene un valor de 10 newton. Tenemos que calcular para distintas situaciones que vemos en la figura los siguientes datos. A. El trabajo realizado por la fuerza peso. B. El trabajo realizado por la fuerza normal. Y C. El trabajo realizado por la fuerza F. Y por último D. Trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Como vemos en la figura, en el caso 1 la fuerza es paralela al plano inclinado. En el caso 2 la fuerza es paralela a la superficie horizontal del suelo. En el caso 3 la fuerza forma un ángulo de 30 grados con el plano inclinado. En el apartado A vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza peso. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de fuerza, en el que el sistema de referencia que utilizamos pues tendrá el eje horizontal paralelo al plano inclinado y el eje vertical perpendicular al plano inclinado. La fuerza peso es una fuerza siempre dirigida hacia el centro de la Tierra. El trabajo que realiza el peso lo podemos calcular directamente con la fórmula del producto escalar del peso por el desplazamiento, que sería el módulo de P en este caso es m por g, por el módulo del desplazamiento, que son 3 metros, y el coseno de phi. ¿Quién es el coseno de phi? ¿Quién es en este caso este ángulo? El ángulo que forma el desplazamiento con el peso. Pues lo podemos ver de dos formas. Lo podemos medir desde el eje del desplazamiento hasta la dirección del peso, que sería todo este ángulo. ¿Y este ángulo cuál es? Pues por una parte sería 90 grados y a 90 grados le sumamos el ángulo este, que es el ángulo alfa, que son 20 grados, que es el mismo que forma con el plano inclinado con el suelo. Entonces phi sería 110 grados, 90 más 20, 110 grados. Pero phi también lo podemos medir desde el otro sentido. El ángulo que hay, vamos a ver si lo pinto. A ver, ¿qué? El ángulo que hay desde aquí hasta aquí. Este ángulo sería por una parte que es un ángulo de 180 grados, y le sumamos este trozo de aquí, que sería de aquí a aquí 90 grados, menos el ángulo alfa, sería el ángulo completo. Phi sería 180 más 90 grados menos 20 grados, igual a 250. ¿Qué pasa? Que este ángulo y este tienen el mismo coseno. Lo podéis comprobar. Y nos quedaría que el coseno de 110 grados o el coseno de 250 grados, dependiendo de dónde lo vayamos a medir, es menos 0,34. Por tanto, ese ángulo, ese valor lo ponemos en esta fórmula y nos queda que el trabajo es igual a 9,8 por 3 metros, 9,8 newton, que sería el peso, por 3 metros el desplazamiento, por el coseno de phi, que es menos 0,34, igual a menos 9,99, igual aproximadamente a menos 10 julios. Cuando el trabajo es negativo también se le llama trabajo resistente, y el sentido físico que tiene es que la fuerza se está oponiendo al desplazamiento del cuerpo. Ahora continuamos con el apartado B, que nos dice cuál es el trabajo realizado por la fuerza normal. Bueno, la fuerza normal siempre va a ser una fuerza perpendicular a la superficie de contacto, y en este caso el desplazamiento y la fuerza normal van a formar un ángulo de 90 grados.
Por tanto, el trabajo que va a realizar la fuerza normal, sea la que sea su valor, siempre va a ser un trabajo cero, porque su coseno, porque forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, y el coseno de 90 grados es cero. Por tanto, el trabajo de la fuerza normal es cero. Ahora vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza F en cada uno de los tres casos. El primer caso sería una fuerza que va en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Pues en este caso tenemos que el trabajo es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, el módulo de F por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. ¿Qué ángulo forman? 0. ¿Cuál es el coseno de 0? 1. Entonces el trabajo, sustituimos los valores, igual a 10 newton por 3 metros igual a 30 julios. Es un trabajo positivo porque la fuerza está en el mismo sentido que el desplazamiento. A este trabajo también se le llama trabajo motor porque favorece el movimiento del cuerpo. Ahora calculamos el trabajo realizado por la fuerza F en el caso 2, en el que la fuerza era paralela a la superficie del suelo, no a la superficie del plano inclinado. Entonces, como siempre, utilizamos la fórmula del trabajo, que es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, módulo de F por el módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman en este caso la fuerza F con el desplazamiento? Este ángulo también sería alfa. Y el coseno de alfa es 0,94, entonces sustituimos los valores. La fuerza, que son una fuerza constante de 10 newton por 3 metros, por 0,94 nos queda un trabajo de 28,2 julios. En el caso anterior nos había salido que el trabajo era de 30 julios, cuando la fuerza y el desplazamiento tenían la misma dirección. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al haber desviado la fuerza y hacerla un poco más inclinada, no está en la misma dirección del desplazamiento, por lo tanto el ángulo que forman ya no es cero, ya tienen cierto ángulo y su coseno vale 0,94, por lo tanto vamos a multiplicar por un número menor que 1 y nos va a salir un resultado algo menor que lo que nos había salido antes, que eran 30 julios. También sale positivo. Por último, vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza F en el caso de que esta fuerza forme un ángulo de 30 grados con el plano inclinado. Pues va a pasar parecido a lo que pasaba antes. Ahora tenemos que el ángulo phi es de 30 grados. El coseno de 30 grados será un valor de 0,87 y simplemente es exactamente igual, pero cambiando el coseno. Tened cuidado siempre con las unidades, que siempre estén en el sistema internacional. Y el trabajo que nos resultará en julio. El trabajo es de 26,1 julio. También será un trabajo motor. Es un trabajo que favorece el movimiento, favorece el desplazamiento y será por tanto positivo. Ahora vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es siempre una fuerza en la misma dirección y sentido contrario al desplazamiento. El módulo de la fuerza de rozamiento está dado por la fórmula de el coeficiente de rozamiento de la superficie por el módulo de la fuerza normal, que es la fuerza perpendicular a la superficie en la que se apoya el objeto. La fuerza de rozamiento siempre depende de la normal y la normal es la perpendicular a la superficie de contacto. Esta normal es la fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Es igual en sentido contrario a la que ejerce el cuerpo sobre la superficie de contacto. Para calcular la normal tenemos que tener en cuenta todas las fuerzas en sentido perpendicular al plano inclinado y aplicar la primera ley de Newton. Siempre vamos a tener el mismo ángulo en todos los casos que
para el que tenemos que calcular la fuerza de rozamiento. El ángulo es de 180 grados, el coseno de 180 grados será -1 y entonces será la fuerza de rozamiento hará un trabajo siempre negativo. Y ahora vamos a ver cada uno de los casos. Cuánto vale la fuerza de rozamiento, que dependerá de la normal. Y tenemos que aplicar la primera ley de Newton. El caso A, la fuerza tiene dirección del plano inclinado. Hacemos un esquema con el diagrama de fuerzas de todas las fuerzas que hay. Esta sería la normal. Estará aquí la fuerza peso descompuesta en la componente vertical. Aquí tendría la componente en la dirección del eje X. Y la fuerza de rozamiento también en dirección del eje X y sentido negativo. Y la fuerza F en dirección del eje X positiva. La fuerza F en este caso no tiene componente en la dirección del eje Y. Bueno, según la primera ley de Newton, como el cuerpo no se desplaza en sentido perpendicular, en sentido del eje Y, sino que en sentido del eje X, pues en dirección del eje Y no hay movimiento. Entonces la resultante de la fuerza en el sentido del eje Y sería 0. N menos P sub I igual a 0. N, porque es positiva, va en dirección positiva del eje Y, y la P sub I, que sería esta, va en dirección negativa y tiene signo negativo. Entonces, de aquí despejamos lo que vale la normal y ya no tenemos más fuerzas, porque la F no tiene componente en la dirección del eje Y y la fuerza de rozamiento tampoco tiene componente en esa dirección. Por tanto, N tiene que ser igual a P sub I. P sub I sería M por G por el coseno del ángulo alfa por trigonometría. La descomposición quedaría. Esta componente sería igual a el módulo de P por el coseno del alfa, que sería este ángulo igual que este. Y nos queda que la componente normal sería igual a 9,21 newton. Ya que conocemos la normal, calculamos la fuerza de rozamiento, que sería igual al coeficiente de rozamiento por la normal, igual a 1,84 newton. Por tanto, el trabajo sería el producto escalar de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, que sería módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo de desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Aquí he puesto directamente el signo negativo, que el coseno del ángulo que forman, al ser de 180 grados, es menos 1. Entonces he puesto menos 1. Igual a menos 5,52 julio. Bien, pues este es el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento en el caso de que la fuerza F sea en dirección paralela al plano inclinado. En trabajo negativo, la fuerza de rozamiento ya hemos dicho que será negativa siempre, porque va en sentido contrario al desplazamiento. Pero lo que tenemos que calcular en cada uno de los casos es lo que vale la fuerza normal, porque la fuerza de rozamiento depende de la fuerza normal. En el siguiente caso, la fuerza va en sentido paralelo al suelo. Y la fuerza de rozamiento, como siempre, en la misma dirección del desplazamiento y sentido contrario. Y ahora, como siempre, hacemos el diagrama de fuerza en el que dibujamos la normal y nos interesa el eje vertical para conocer la normal, porque conociendo la normal luego calculamos la fuerza de rozamiento. La fuerza en el eje Y tenemos la fuerza normal, luego la componente de la fuerza F en el eje Y sí que nos influye para calcular la normal. Todas las fuerzas que hay, vamos a ver todas las fuerzas que hay en el eje Y. Por una parte está la normal, por otra parte está la componente del peso en la dirección del eje Y, y luego está la componente de la fuerza en dirección del eje Y.
sería P sub I y F sub I, la llamamos así. Entonces, el equilibrio de fuerza por la primera ley de Newton, la resultante de todas las fuerzas en dirección del eje Y tiene que ser 0, ya que no tenemos movimiento en esa dirección, ¿vale? Si no hay movimiento, y el movimiento, recordad que si no hay movimiento o hay una velocidad constante, un movimiento uniforme, rectilíneo, entonces la resultante de la fuerza es 0, ya que no hay aceleración. Y de aquí despejamos lo que vale la fuerza normal. Bueno, pues ahora vemos cada uno de las componentes cuánto vale. P sub I sería m por g por el coseno de alfa. Aquí en este dibujo no lo vemos muy bien, pero espero que lo entendáis porque esto es un ejercicio que se ha hecho muchas veces. La componente de P en la dirección del eje Y será m por g, el módulo del peso, por el coseno del ángulo alfa. Alfa es el ángulo del plano inclinado, pero también es el ángulo que forma el peso con el eje Y, por semejanza de triángulo. Luego la fuerza F sub I, ¿cuál es? Es la componente de la fuerza en la dirección del eje Y. Si trazamos una línea que nos lleve aquí al eje Y, paralela al eje X, nos saldrá la componente de F en la dirección del eje Y. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué ángulos tenemos? Esa componente en dirección de Y sería el módulo de la fuerza F por el seno del ángulo que forma la fuerza con el eje X, que vuelve a ser alfa, 20 grados, porque esta línea es paralela a esta, y esta línea, la línea que lleva F, es paralela a la línea del suelo. Entonces el ángulo es el mismo. Y nos quedaría entonces que la normal, la despejamos, la normal es igual a P sub I más F sub I, y total, que nos da que la fuerza normal es 12,61 newton. Y ahora ya podemos calcular la fuerza de rozamiento, será el coeficiente de rozamiento por la normal, igual a 2,52 newton. Y ahora solo sustituimos, calculamos el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento como el producto escalar de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, como hemos hecho siempre. El coseno que forma el desplazamiento y la fuerza de rozamiento es de 180 grados, su coseno vale menos 1, y ya colocamos cada valor que hemos tenido. El de la fuerza de rozamiento, 2,52 newton, desplazamiento te lo da, que son 3 metros, y nos queda que el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es menos 7,56 julios. Bueno, ahora vamos a calcular por último, el último caso, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cuando la fuerza F forma un ángulo de 30 grados con el desplazamiento. Digamos que esta fuerza F va a estirar un poco del cuerpo hacia arriba. Por lo tanto, es como si va a contrarrestar un poco el peso. Si contrarresta el peso, quiere decir que aquí la fuerza normal que nos va a salir va a ser menor que nos ha salido antes. La fuerza menor, la fuerza normal va a ser menor, entonces la fuerza de rozamiento va a ser menor. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer un trabajo negativo, pero de menor magnitud. Vamos a verlo. Lo primero que hacemos otra vez es el diagrama de fuerza, en el que representamos las fuerzas que nos interesan, que son en este caso en el sentido del eje Y. La fuerza F tendrá una componente en el eje Y, F sub I. La fuerza peso tendrá una componente en el sentido contrario, P sub I, y estará también la fuerza normal. Y ahora aplicamos la primera ley de Newton. Vamos a ver la resultante en el eje Y. Tenemos en el eje Y en sentido positivo la fuerza normal. En el sentido positivo está N, en el sentido positivo está la componente F sub I, y luego le restamos la componente P sub I en sentido contrario.
en sentido negativo del eje Y. Esa resultante de todas estas fuerzas en el eje Y nos tiene que dar 0 por primera ley de Newton, ya que no hay movimiento. Y de aquí despejamos la fuerza normal. La fuerza normal sería igual a la componente P sub I del peso y la componente I de la fuerza F sub I. P sub I pues sería M por G por el coseno de alfa, el coseno de este ángulo, igual a 9,21 newton. Hacemos las cuentas y ese es el resultado. La fuerza F sub I tiene que ser igual al módulo de la fuerza F, esta, por el seno del ángulo phi. Phi que te lo dan, que son 30 grados. Y F sub I nos sale 3,4 newton. Ya conocemos P sub I, conocemos F sub I y nos queda calcular lo que vale la fuerza normal, igual a 5,81. Conocido la fuerza normal, calculamos la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento por la normal. Fuerza de rozamiento igual a 1,16 newton. Fuerza de rozamiento. Y ya tenemos que calcular el trabajo. Trabajo, producto escalar de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Coseno de 180 grados menos 1. Trabajo igual a menos, sustituimos los valores. Fuerza de rozamiento 1,16 newton por 3 metros igual a menos 3,48 julio. No ha salido un resultado que estábamos esperando. Bueno, pues este es el final del ejercicio y espero que os haya ayudado. Muchas gracias por visitar mi canal. Hasta pronto.